Hay una fábula sobre un tipo que intentó retener el agua entre sus dedos. Hundió las manos con fuerza, angustiado por no dejar escapar ni una gota. Cuanto más apretaba, más rápido se escapaba. Al final, rendido, soltó las palmas por completo, y solo en ese instante comprendió que el agua que reposaba suavemente en ellas bastaba. Esa es la sutil contradicción de soltar. No se puede abrazar la tranquilidad aferrándose a lo que duele. No se avanza sujetando el ayer con manos temblorosas. La mayoría ignoramos el peso de nuestras ataduras hasta que la existencia nos obliga a deshacernos de ellas. Nos agarramos a personas, a roles, a ilusiones que antes encajaban pero ahora sobran. Nos convencemos de que con más esfuerzo, más cariño o más palabras, quizá logremos reparar lo irremediable. Música. La realidad es que desprenderse no equivale a rendirse. Representa un avance mental. Nuestros cerebros están programados para rechazar la pérdida. De acuerdo con la psicología conductual, el sufrimiento de soltar algo duele aproximadamente el doble que la alegría de adquirir lo nuevo. Eso se conoce como aversión a la pérdida. Por eso permanecemos en vínculos que nos agotan, en empleos que ya no motivan o en rutinas que han concluido. Confundimos lo conocido con lo seguro, y la seguridad, aunque asfixie, resulta más cómoda que lo incierto. El proceso de soltar arranca cuando ves que aferrarte es una manifestación del temor. Temor a no reconocerte sin lo que aprietas, temor a que el vacío generado quede para siempre sin ocupar. Pero, ¿y si ese hueco no debe llenarse de inmediato? ¿Y si está ahí para que respire, se repare y deje paso a algo más sabio? Los expertos en psicología hablan de la unión a la identidad. ¿Cómo ligamos nuestra esencia a elementos ajenos, funciones, lazos, bienes o recuerdos? Cuando varían, parece que nos amputan una parte. Por eso los cierres duelen tanto. No solo se pierde un individuo o una aspiración, se pierde la edición de uno mismo que convivía con ellos, la que tenía un sitio. Pero hay algo poco mencionado. Soltar no es un instante único, es un trayecto casi neuronal. Al desprenderte, el cerebro debe reorganizar sus previsiones. La mente detesta los huecos en blanco. Busca esquemas, finales, sentido. Por eso revivimos diálogos en la cabeza, fantaseamos con otros desenlaces o nos cuestionamos alternativas. No somos débiles por eso, somos mortales, anhelamos lógica. Sin embargo, la recuperación no surge de justificar, emerge de acoger. Acoger no implica aprobar, significa cesar el pulso entre lo real y lo soñado, significa afirmar, esto ocurrió, en vez de esto no debía pasar. Ese viraje de oposición a asunción lo transforma todo. Hay un aspecto profundamente mental en la entrega. Los neurocientíficos han descubierto que la acogida atenúa la labor en la amígdala cerebral, esa zona que maneja el pánico y las alertas sentimentales. Al soltar no nos abandonamos. Ruben Bass. Bajamos el ruido interno que nos retiene en modo alerta o huida. Por eso la serenidad suena tenue. No es la falta de sentimientos, sino su reajuste. Visualiza plantado ante una puerta que has intentado forzar durante años. Has girado el pomo, golpeado, sollozado, suplicado, pero jamás cedió. Y un día, das un paso atrás. No por vencimiento, sino por entendimiento. Percibes que esa puerta no se trababa para castigarte, se cerraba para resguardarte de un lugar equivocado. Eso suele ser soltar. Descubrir que el cierre no siempre llega de respuestas, a veces de marcharte. Pero rara vez nos vamos sin remordimientos. La culpa susurra que traicionamos a alguien. La vergüenza dice que debimos esforzarnos más. La esperanza insiste en que quizá regrese algún día. Y así aguardamos, a medias vivos en un limbo afectivo. Los psicólogos lo denominan pérdida ambigua. Lamentar algo que no ha terminado del todo o que acabó sin nitidez. Es el duelo más arduo, pues no hay ceremonia para lo que pudo ser. Para soltar de verdad, hay que dominar la distinción emocional, desvinculando tus sensaciones de la verdad. Puedes extrañar a alguien y aún así saber que no te corresponde. Puedes dolerte por la versión pasada de ti mientras acoges la que surge. Puedes querer un recuerdo sin revivirlo. Eso es madurez sentimental, sostener oposiciones sin derrumbarte. Muchos creen que soltar implica perder empatía. No es así. Significa cuidar desde una lejanía que cuida tu equilibrio. Significa desear lo mejor sin tener que recorrer el mismo trayecto. Empatía sin sujeción. Eso no es frialdad, es lucidez. Y la lucidez al principio desconcierta porque es sosegada. Estamos enganchados al bullicio emocional. Mezclamos desorden con lazo. Así que cuando la quietud por fin se instala, la tomamos por vacuidad. Pero la paz no es la carencia de emoción.
es la carencia de respuesta, es el núcleo. Llega un momento en que dejas de tener que demostrar, explicar o perseguir. Sabrás que estás empezando a soltar cuando cesas de repetir mentalmente todas esas escenas, cuando tu vitalidad pasa de pretender reparar el ayer a comprenderlo, cuando tu interés vira de cuestionar por qué ocurrió esto a indagar qué lecciones puedo extraer. Ahí es cuando la sabiduría aflora en ese intervalo entre lo que fue y lo que vendrá. Hay una verdad discreta oculta en la psicología. La mente se cura mediante relatos. Al reformular nuestro sufrimiento con un sentido renovado, recuperamos el control de la narración. Dejamos de ser meras víctimas del cuento para convertirnos en el narrador que capta su enseñanza. Por eso, escribir en un diario o charlar alivia. Reescribe los recuerdos desde una óptica de supervivencia hacia una de aprendizaje. En un experimento, quienes anotaron sus vivencias emocionales solo 15 minutos diarios experimentaron mayor bienestar y menos inquietud en cuestión de semanas. No porque el acto de escribir borrara el dolor, sino porque lo ordenaba. Eso es, en esencia, soltar. Una reorganización afectiva. Convertir el desorden de los recuerdos en comprensión. Aún así, hay un aspecto más profundo. El cuerpo físico. Almacenamos la tensión emocional en los músculos, la forma de erguirnos, la respiración. Por eso, hay quienes rompen a llorar en una sesión de yoga o tras un paseo prolongado. El cuerpo evoca antes que la mente. Soltar, por tanto, no es solo intelectual, es somático. Implica relajar la mandíbula, distender los hombros, expulsar lo que has retenido durante demasiado tiempo. La psicología del desapego también es la del confianza, pues para desprenderte de algo has de creer que la existencia prosigue más allá, que lo incierto no es un castigo, sino una posibilidad. Tendemos a olvidarlo porque la pérdida altera la visión. Al partir algo, solo vislumbramos un vacío por delante. Sin embargo, el paso del tiempo muestra que cada cierre siembra discretamente el germen de un inicio. Reflexiona sobre cada desengaño amoroso, cada aspiración frustrada, cada puerta clausurada que te destrozó antaño. No lo sabías entonces, pero te estaba dirigiendo hacia otro rumbo. Solo percibías el derrumbe, no el espacio que generaba. Soltar no borra lo transcurrido, le otorga sentido. Nuestra fijación por el dominio es otro estorbo. Creemos poder orquestar los resultados. Si pronunciamos las palabras adecuadas, si nos esforzamos lo suficiente, moldearemos el porvenir. Mas el control suele ser un espejismo erigido sobre el temor. La auténtica fortaleza reside en no obligar a que las cosas perduren, sino en confiar en que lo destinado a quedarse lo hará sin coacciones. Eso denomina la psicología espiritual como no apego. Implicarse con intensidad, pero sin la urgencia de retener. Hay una hermosura en lo efímero si observas con atención. Un atardecer no se disculpa por concluir, una flor no se lamenta al marchitarse. Nosotros también podemos aprender a valorar los instantes por lo que fueron, en vez de reprocharles su brevedad. Toda estación tiene su duración, al igual que las personas, los recuerdos y las etapas de uno mismo. En ocasiones, la figura más ardua de soltar no es otra persona, es la edición de ti que superaste. Aquella que aguantó de más o creyó de menos, la que suponía que el cariño se ganaba. El avance a menudo parece traición para tu yo anterior, pero así se siente la evolución, una sinceridad incómoda. Soltar no implica olvidar, significa recordar de otro modo, mirar atrás sin anhelar regresar, comprender que el relato persiste, pero ya no te delimita, y al llegar a ese umbral, cuando tus evocaciones se vuelven suaves en lugar de punzantes, reconocerás que has transmutado el sufrimiento en perspicacia. A veces creerás haber soltado hasta que una melodía, un aroma o un día cualquiera lo revive todo. Eso no indica un fracaso. La curación no avanza en línea recta. Es un ciclo. Cada retorno de la memoria llega más liviano, menos lacerante, hasta que un día es solo un relato, no una llaga. Ese es el prodigio silencioso de la resiliencia humana, y quizá esa sea la quinta esencia de la existencia, aprender a retener y liberar al compás, a entregar con profundidad, a amar sin reservas, a dolerse con verdad, y llegado el instante, a abrir las palmas de nuevo. Porque soltar no clausura la historia, solo pasa a la hoja siguiente. No puedes obligarte a olvidar, pero sí decidir cómo recordar. Puedes optar por ver los finales no como pérdidas, sino como pasos intermedios. El nexo entre quien fuiste y quien estás forjando. Cuando dejas de interrogarte ¿por qué se fue? Y comienzas a preguntarte
¿Qué me enseñó? Todo el panorama de tu ayer se metamorfosea, y tal vez esa sea la clave que nadie revela. El gesto de soltar nunca versa realmente sobre el otro, el empleo, la urbe o el instante. Se trata de recuperar tu autonomía del espejismo de que los precisabas para completarte. Siempre has estado completo, solo lo olvidaste por un tiempo. Surge un punto en que cesas de intentar retroceder y, en cambio, inicias el avance. Aun si tus pasos vacilan, dejas de cuestionar si obraste mal y empiezas a asimilar que no todo lo fracturado era tuyo para recomponer. Ese instante, callado e imperceptible, es cuando el soltar se torna en emancipación. El cerebro humano aborrece la indefinición, anhela cierres, respuestas, conclusiones nítidas. Pero la vida rebosa de pausas, no de puntos finales. Llevamos dentro relatos a medio camino, frases que jamás concluirán como soñamos. Precisamente en esa inconclusión hallamos el terreno para desarrollarnos. Pues al marcharse algo de tu existencia, no solo se lleva un pedazo de ti, también libera sitio para lo que aún no has encontrado. Una de las lecciones más duras que nos ofrece la psicología es que el cierre no lo otorga nadie más. Es una creación que decides forjar en tu interior. Aguardar una disculpa que no llega o un mensaje que permanece sin enviar ata tu serenidad a la conciencia ajena. Soltar implica deshacerte de esa anticipación, significa afirmar, aunque no me des tus palabras, opto por recuperarme. Muchos temen que al desprenderse lo pierdan todo, recuerdos, cariño, sentido. Sin embargo, ocurre lo contrario. Conservas la sustancia de lo que importó, liberada de su sufrimiento. Así opera la integración emocional. Al elaborar nuestras vivencias en lugar de rechazarlas, el dolor crudo se metamorfosea en sabiduría. El suceso no se borra, sino que se transmuta. Pasa a formar parte de tu inteligencia afectiva, no de tu herida sentimental. El mundo nos insta sin cesar a avanzar. Pero avanzar no consiste en fingir que no tuvo relevancia. Se trata de reconocer que sí la tuvo, que te moldeó, que grabó hondura en rincones ignotos de tu ser. El desarrollo no suprime el pasado, reescribe tu vínculo con él. Soltar conlleva también perdonarte por no haber atinado en su momento. Juzgamos a nuestros yos pretéritos como si contaran con la lucidez actual. Mas la lucidez surge de la vivencia, no al revés. No hubieras tomado las decisiones de hoy sin haber padecido las que lamentas. Eso no es un fiasco, es retroalimentación de tu propia transformación. En psicología existe un concepto denominado autocompasión, y no es mera amabilidad, es realismo, es declararte, hice lo posible con la percepción que poseía. Es optar por verte no como un malvado o una presa, sino como un ser humano que aprende a sortear lo efímero. La realidad es que la mente se agarra porque confunde lo conocido con la seguridad. Pero aferrarse a lo ausente te obliga a ensayar miedos antiguos en vez de ensayar valentía fresca. No puedes adentrarte en el mañana si un pie permanece atado al ayer. Imagina tu vida como un caudal. Cada individuo, cada vivencia, cada anhelo que surge es como una hoja que flota a tu lado. Algunas se alejan con suavidad. Otras se enredan en el flujo y se esfuman. No te lanzas tras cada hoja. Confías en que el río sabe su rumbo. Así se manifiesta la madurez afectiva. Implicarte en la existencia sin ahogarte en ella. Soltar no es pasividad. Es una elección activa para dejar de alimentar los pensamientos que te lastiman. Es decidir no reabrir la llaga cada amanecer, revisando quién superó antes o qué pudo haber sido. El cerebro perseguirá eternamente los relatos inconclusos, pero la sanación arranca cuando te niegas a seguir redactando el mismo pasaje. Hay un proverbio antiguo en la psicología cognitiva. Las neuronas que se disparan unidas se enlazan unidas. Cuanto más repites algo doloroso, más robusteces esa conexión emocional en tu cerebro. Pero al empezar a encauzar tu atención hacia la gratitud, el aprendizaje o lo presente, literalmente reconectas tu mente. Debilitas el circuito del apego y fortalece el de la tranquilidad. Por eso la atención plena resulta útil. No va de inmovilidad. Se trata de observar sin asirse. Cuando te invade una oleada de tristeza o añoranza, la reconoces en lugar de sumergirte en ella. Dices, vaya, ahí está ese recuerdo de nuevo. Y lo dejas fluir. Cuanto más lo practiques, más aprende tu cerebro que la emoción es transitoria, no una orden. Hay días en que soltar parece sencillo, como una inhalación profunda. Otros, como arrancar raíces de la tierra, es habitual. La curación no avanza en líneas rectas, espirala.
Regresarás al mismo dolor desde planos de comprensión más elevados hasta que deje de delimitarte. Hay una dignidad serena en el desprendimiento. Dejas de perseguir aclaraciones y comienzas a valorar el enigma del momento oportuno. Empiezas a percibir que ciertos capítulos no se cierran por ser erróneos, sino porque asimilaste lo que vinieron a enseñarte. Toda persona, toda etapa, todo desengaño deja un espejo atrás. Puedes pasarte la vida mirándolo fijamente o aprender a ver a través de él. Lo que muchos ignoran es que soltar no siempre implica romper lazos con alguien. A veces significa alterar el pacto emocional. Dejas de aguardar lo que no pueden ofrecerte. Dejas de requerir que completen una frase que siempre fue tuya para rematar. No es un desdén, es un reajuste. Y un día advertirás un matiz sutil. Pasarás junto a un lugar antiguo y solo sentirás agradecimiento. Oirás la melodía que antaño te destrozó y solo tararearás. Recordarás el rostro que solía oprimir tu pecho y sonreirás en su lugar. Así sabrás que te has curado. No cuando olvidas, sino cuando el recuerdo ya no duele. Psicológicamente se trata de una extinción afectiva. Las conexiones neuronales que antes provocaban dolor pierden su intensidad. El recuerdo perdura, pero el tormento se desvanece. Esto demuestra que el cerebro posee la capacidad de recuperarse, que las emociones no son eternas y que la serenidad no surge por arte de magia. Se cultiva mediante el ejercicio. Soltar también requiere valentía, ya que implica reconocer que ciertas historias jamás tendrán coherencia. Los seres humanos anhelamos un cierre narrativo, pero la existencia a menudo nos lo niega. Las personas se van a mitad de frase. Los finales llegan sin motivos aparentes y en ocasiones no hay un sentido oculto, solo transformación. Sin embargo, hay una hermosura incluso en las interrogantes sin respuesta. Nos recuerdan que el enigma forma parte esencial de la vida. Al dejar de perseguir un cierre ideal, te abres a inicios imperfectos. Comienzas a percibir posibilidades allí donde el duelo solía habitar. Observas que la existencia avanza, no por maldad, sino por compasión. Pues si el tiempo se detuviera en cada desgarro, ninguno de nosotros superaría la primera despedida. Además, soltar tiene un aspecto compartido. Toda cultura, toda creencia, toda doctrina incluye ritos para la liberación. Velorios, adioses, quema de misivas, actos de clausura. No son costumbres arbitrarias. Existen porque la mente humana precisa de un cierre simbólico. Así es como instruimos al cerebro que algo ha concluido, permitiéndonos reiniciar. Tú mismo puedes inventar tus ritos, redacta una carta que no enviarás, entierra un objeto cargado de aflicción, recorre un sendero que compartiste con alguien y absórbelo en soledad. Estos gestos menores reconfiguran el subconsciente, indicando que ha llegado la hora de pasar página. La psicología más honda del desapego desvela algo esencial. No solo liberamos el ayer, recuperamos el ahora. Cada idea atrapada en lo pretérito roba foco al presente. Y el instante actual es el único sitio donde la curación auténtica ocurre. Observa a tu alrededor. Todo árbol acaba soltando sus hojas. Toda marea se aleja antes de volver. La naturaleza opera mediante ciclos de renuncia. Si te aferras al estío, te pierdes el encanto del otoño. Si lamentas el invierno, te escapas el renacer primaveral. Tal vez padezcamos no por los cambios de la vida, sino por resistirnos a fluir con ellos. Existe una sabiduría que solo brota del despojo, humilla al yo. Te revela que puedes soportar lo que creías imposible. Esa resistencia no radica en evadir, sino en ajustarte. Te vuelves más suave, más callado, menos impulsivo. Dejas de exigir que todo perdure indefinidamente. Comprende que lo efímero no rebaja el valor, le otorga sentido. Figúrate si cada melodía se prolongara sin cesar. Dejarías de prestarle oído. Es el final lo que la embellece. Esa misma realidad aplica a las relaciones y a los instantes. Su fugacidad es lo que los torna valiosos. Por eso, cuando la vida te pide soltar, no te despoja. Te enseña el compás. Te advierte que el afecto no se mide por la duración, sino por la intensidad. Que la fuerza genuina no consiste en apretar más, sino en expandirse. Con el tiempo, empezarás a ver el desapego no como privación, sino como transmutación. El dolor se convierte en comprensión. Las lágrimas riegan algo invisible. Dejas de cuestionar por qué perdiste y comienzas a captar qué se te destinaba a ganar. Quizá un día te encuentres con esa versión tuya que al fin aprendió a no alargar la mano hacia lo ausente. Te mirarás al espejo y hallarás a alguien más liviano, más liberado, en armonía con el curso natural.
Esa persona no es impecable, pero es auténtica. Ha cesado de fingir la sanación y ha iniciado a encarnarla. Porque soltar no es una meta final, es un hábito cotidiano. Cada amanecer te levantas y optas por no cargarlo excesivamente gravoso. Cada ocaso, depositas lo que ya no encaja. Es un diálogo constante entre ti y el instante. Aún lo requiero. Y al persistir en elegir la calma, tu corazón asimila el arte de la cesión. Dejarás de temer los cierres porque sabrás que son solo metamorfosis camufladas. Renunciarás a exigir resoluciones porque entenderás que la narración nunca concluye del todo. Solo muta de forma. La psicología del soltar es la psicología de la liberación. Al desprenderte de lo incontrolable, regresas a lo que sí manejas, tu mirada, tu atención, tu sentido. Empiezas a discernir que cada adiós encierra una bendición velada, cada fin, una sutil llamada a recomenzar. Así que si te hallas en el vacío entre lo que fue y lo venidero, inspira hondo. No hace falta apresurar la recuperación. No precisas tenerlo todo resuelto. Solo confía en el desprendimiento. Confía en que lo que se va está abriendo espacio para lo que debe llegar. Y un día, cuando menos lo esperes, despertarás y notarás que ya no te agarras, simplemente existirás. Y se sentirá como la luz solar inundando por fin una estancia ensombrecida durante demasiado tiempo. Porque eso es en verdad el soltar. No el ocaso del cariño, sino el alba de la tranquilidad.